es una revisión de la historia de la fotografía desde la perspectiva mítico-simbólica asociada al pensamiento mágico, que la cámara hereda de la imagen en tanto que instrumento que genera representaciones visuales. Y cómo, paradójicamente, en la actualidad, ¿no?, a pesar de toda la evolución tecnológica, muchos de sus millones de usuarios todavía mantienen de una manera sutil pero evidente ese pensamiento mágico. Pensemos, por ejemplo, en las fotografías de ovnis, de fantasmas o del monstruo del lago Ness o el Yeti. Entonces, para entender esta situación, me voy hacia atrás y comienzo con los antecedentes, con los dos pilares del nacimiento de la fotografía. Por un lado, la cámara oscura y la linterna mágica, que ya en su época están imbuidos del misterio y de la maravilla, por la capacidad justamente de crear imágenes aprovechando las leyes físicas de la óptica de una manera, digamos, enigmática en la mentalidad de la época, y actual. Y por otro, pues los materiales fotosensibles, que son los que permiten conservar esta imagen de una manera estable y permanente, que inevitablemente están asociados a la alquimia en sus dos acepciones, la alquimia exotérica o práctica, en tanto que antecedente de la química y por lo tanto del estudio del comportamiento de los materiales y de las sustancias, ¿no? Y por otro lado también de la alquimia esotérica, la alquimia espiritual, ya desde una perspectiva más de la búsqueda de un conocimiento trascendental, que en la fotografía está más asociado a la creación artística. Entonces analizo el momento en el que aparece la fotografía, que es una época ambigua, de cambio, justo en el mismo periodo en el que surge o se consolida la ciencia contemporánea tal y como ahora la conocemos, y cómo la cámara se asocia a la ciencia por su capacidad para generar documentos de carácter fiable, documentos que podríamos decir que son imparciales aparentemente. Y a lo largo de todo el siglo XIX esa trayectoria pues se va consolidando, porque llega incluso a superar la capacidad de percepción de la vista para conseguir, por ejemplo, fotografiar lo invisible, los movimientos de alta velocidad o los rayos X, y generando en el subconsciente de los usuarios y de los espectadores de la fotografía esa capacidad documental de ir más allá e incluso de aportar auténtico conocimiento heurístico. Y como paralelamente, como en un segundo plano, aparece también el pensamiento mágico que comentaba al principio, asociado, por ejemplo, a aplicaciones de tipo paracientífico, como la fotografía de espíritus, del pensamiento o de energías varias, y también desde un punto de vista más metafórico y simbólico en el campo de la creación artística, con esa pretensión de ir más allá de lo visible, pero desde un punto de vista más epistemológico, en el sentido de la trascendencia espiritual que habitualmente se asocia a la creación artística. Y como esto en el siglo XXI actualmente se está viendo que también se asocia en plena época, en plena era digital, como se asocia a aquellos fotógrafos que vuelven al laboratorio y que recuperan las técnicas del siglo XIX. Y bueno, y todo esto así argumentado, pues buscando las fuentes primarias, pues los libros medievales en latín, o los renacentistas y por supuesto los textos del siglo XIX.